Defensas rusas antiaéreas derribaron los 3 misiles de Racimo Tochka-U, lanzados por nacionalistas ucranianos contra Belgorod. Después de la destrucción de los misiles, sus escombros cayeron en una casa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió a su homólogo australiano Anthony Albanese, quien prometió ayuda militar adicional a Kiev. Zelensky dijo el sábado que más de 2.600 localidades están bajo ocupación rusa, pero que el ejército ucraniano ha logrado liberar más de 1.000 desde que empezó el conflicto el pasado 24 de febrero. Imagen. Y mire, en las guerras entre muertos y heridos nos vamos llenando de números que son fríos y que a veces se nos olvida de cómo se están dando las cosas en estos ambientes. Vean nada más esta historia. En medio de la guerra en Ucrania, un profesor universitario de nombre Fedir Shandol ha continuado educando a sus alumnos a través de internet. ¿Sabe desde dónde? Desde las trincheras, desde donde está combatiendo. El hombre de 47 años imparte clases 2 veces por semana en temas como turismo y sociología, justo desde el campo de batalla, desde su teléfono celular. Shandor ha estado enseñando mientras servía al ejército desde que comenzó la invasión rusa y ahora lo hace entre las balas y estarse cuidando del enemigo. ¿Qué le parece esta historia de vida? Una historia para comenzar. Un profesor en el campo de batalla, desde el campo de batalla por internet con su celular, dando clase a sus alumnos. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que nos pasó a nosotros, y ahora lo vas a notar. ¿Qué nos pasó a nosotros? Fíjate lo que es la guerra. Mi entrevista con Sebastián Salgado en Ucrania estaba previsto por Zoom. Bien, me siento, computadora de por medio, para entrevistar a Salgado en el frente de batalla por Zoom. ¿Qué sucede? Los rusos cortan Zoom. No puedo hacer la entrevista con Sebastián Salgado. Ni bien detectaron la IP de Zoom, la cortaron. ¡Pum! Me quedé sin entrevista. Salgado, por WhatsApp, me manda y me dice, hagamos por Google Meet. Es otra plataforma para poder entrevistarlo. Le digo, vamos, probemos por ese lado. Por ahí hice la entrevista. Pero los norteamericanos, en el otro los rusos, acá los norteamericanos, me cortaron el audio a mí. ¿Sí? Ahora, y gracias a Daniel Alonso, nuestro editor, logramos salvar gran parte de este material para poder mostrártelo vos. Y esto que te mostramos aquí en La Pacho Canal 11 no se ve, repito, no se ve en los otros canales porque es como que hay una orden desde Estados Unidos de que solamente se cuente la historia desde la versión ucraniana. Hoy nosotros te contamos la versión ucraniana y de los Estados Unidos. Hoy te vamos a contar la otra versión desde el lado ruso, ¿sí? Con Sebastián Salgado. Con Sebastián Salgado y esta guerra de las comunicaciones, porque hay una guerra de comunicación, así como una guerra de información, logramos hablar desde Lugansk, donde él está ahora, y que es una república nueva, separatista, que era una provincia ucraniana hasta no hace mucho tiempo. Le preguntamos a Salgado en esta entrevista, ¿quién reconoce a Lugansk como una república? Porque él me dice, yo estoy hablando desde esta república, pero es reconocida por las Naciones Unidas, Argentina reconoce, hay embajada. Bueno, de todo esto hablamos con Sebastián Salgado, saltando toda la guerra informática y de conexión de esta forma. ¿Cómo andás, Alejandro? Un tiempo que no hablábamos, un gusto como siempre poder charlar un rato. Sí, mira, en este momento estamos en la República Popular de Lugansk, que ni es Rusia ni es Ucrania. Es justamente uno de estos dos países
que se han declarado independientes. Bueno, al principio había sido reconocido solamente por Osetia y Abjasia, que son dos países que están, digamos, dentro de lo que se conoce como Georgia, en una situación bastante parecida, ¿no? Estamos hablando de ex repúblicas soviéticas que se sienten más identificados con Moscú que con los nuevos gobiernos de los países de los cuales comparten geografía. Y entonces, en solidaridad, por esa cosa en común, Osetia del Sur y Abjasia enseguida reconocieron a la República Popular de Lugansk, que es donde estoy ahora, y a la República Popular de Donetsk, que componen el Donbass. Y a principio de este año, en febrero, lo reconoció la Federación Rusa, que eso fue el inicio de todo el operativo militar que vimos. O sea, el puntapié inicial de todo esto fue el reconocimiento de la Federación Rusa de estos dos países separados de Ucrania, porque eso conlleva a poder tener relaciones directas con ese país y, por lo tanto, entre otras cosas, que es lo que se ha visto hasta ahora, tener, por ejemplo, cooperación militar. Parte de lo difícil y duro que se vivió acá estos años es que, digamos, Estados Unidos tuvo un poder injerencista muy grande en lo que se conoció como el Euromaidán, que fue un movimiento político que tal vez tuvo alguna base popular, pero fue orientado específicamente para hacer un cambio de gobierno brusco en Ucrania. Y ese cambio lo hicieron, sí, primero asumió el presidente Poroshenko y después el presidente Zelensky, que es el que estamos viendo ahora, que es evidentemente una creación mediática importante y a la cual le tenemos que prestar mucha atención, porque como vos sabés, primero le hicieron la serie de Netflix, en donde él era el ciudadano perfecto, que aspiraba a ser presidente y es presidente, y era anticorruptible y era una cosa fantástica, sin que lo respaldara ningún partido político. Entonces, es la versión teatralizada de Milei en Ucrania. Entonces, esos personajes son muy, muy complejos, pero a la vez peligrosos, porque no tienen el respaldo de un partido político que les diga, bueno, cuidado, che, nosotros somos esto, vos podés desde acá hasta acá. En cambio, estos que fueron puestos directamente por Estados Unidos, desafiaban abiertamente a la Federación Rusa, vinculado, vos te acordás, con el tema de sumarse a las filas de la OTAN. Y entonces, bueno, desde el 2014 Ucrania no respetó a estas dos repúblicas y lo primero que hizo aquí en Lugansk, justamente en la ciudad donde estoy ahora, a unas cuadras de acá está la Casa de Gobierno, bombardearon con aviones la Casa de Gobierno en el 2014. Hola compas, ¿cómo están? Bueno, todavía aquí en la capital de Lugansk, de la República Popular de Lugansk. Esta es la Casa de Gobierno. Como verán, está la bandera de Lugansk y la bandera rusa, allá un poquito lejos, que aunque no lo crean, en el año 2014 fue bombardeada por aviación ucraniana. Los argentinos sabemos que estas cosas pueden pasar, bombardear la Casa de Gobierno, y como se imaginarán, murieron varias personas. Acá está el monumento a las víctimas de ese bombardeo en esta casa misma de gobierno. Es realmente impactante pensarlo de esa manera. Y si me acompañan un poquito más de este lado, un tercer monumento recordatorio para los periodistas que murieron víctimas también del ejército ucraniano. Todo eso pasó durante el 2014 y el 2015. Lo decimos siempre para aquellos que piensan que la guerra o que la operación militar empezó en este año, en el 2022. Entonces se supone que es una provincia tuya, o la considerás vos así, y la bombardeás. Y entonces ahí hubo un punto de no retorno. Entonces la gente de acá dijo, bueno, vamos a armar milicias populares y vamos a aguantar como podamos. Bombardearon su propia provincia, la Casa de Gobierno de una provincia, ¿no? En el 2014. Lo que Salgado nos está intentando decir es que este conflicto no es nuevo, que viene desde el 2014. Que los medios occidentales lo hayan tomado ahora y hayan armado el tema de la guerra, bueno, es otra historia, pero ya lo vamos a ir analizando.
nosotros los peronistas sabemos lo que es que te bombardeen la casa de gobierno. Tal vez los fascistas ucranianos aprendieron de los fascistas argentinos a bombardear las casas de gobierno, ¿no? En el 55, digo. Lo mismo hicieron ahí. Ahora, ¿qué pasaría si Mendoza en la Argentina, como Cornejo quería, independizar Mendoza? Acá se independizó una provincia en Ucrania, ¿sí? Y están todos hablando de qué pasaría si Mendoza, yo le preguntaba a Salgado, Salgado, vos estás defendiendo la independencia de una provincia ucraniana y defenderías la independencia de Mendoza como quería Cornejo y sumarse a Chile. Esa era la propuesta de Cornejo, Cornejo de la Unión Cívica Radical. Bueno, de todo eso hablamos con Salgado porque no vas a escuchar mi pregunta, pero es lo que yo le pregunté, vas a escuchar la respuesta de Salgado de esta forma. El conflicto está vinculado a cuestiones políticas, pero también culturales. Por ejemplo, vamos a pensar esto, o sea, todo Ucrania siempre fue Rusia, o Rusia siempre fue Ucrania, siempre fueron lo mismo, ¿no? O sea, desde el inicio, eso es cierto. ¿Por qué? Porque la migración eslava de los vikingos primero se establecen en Kiev, y la primera que digamos, abandona las creencias vikingas y se convierte al cristianismo es la princesa Olga en Kiev, ¿sí? Que se hace bautizar por Constantino. Y entonces vos pensás hoy de que toda esta gran parte de Asia es cristiana por esa impronta de los Rus de Kiev que adquirió Olga. Si no, tal vez toda esta parte de Asia, que Rusia es el país más grande del mundo, podrían tener otra religión. Y entonces eso hay que entenderlo de esa manera. Por ese camino lógico que desde Escandinavia primero llegás a Kiev antes que a Moscú. Después, vamos a decir, se forman los imperios que nosotros hemos conocido a través de la historia y demás, y hay siempre una puja de poderes en donde en realidad hay más de dos ciudades. No solamente están Kiev y Moscú, sino que también existió Kazán como capital, ¿sí? del Imperio Ruso. Y Kazán compitió mucho, la famosa tierra de Iván el Terrible, ¿sí? Entonces, es, digamos, un mismo territorio que en diferentes momentos, en San Petersburgo en otro momento, en la etapa de Pedro el Grande, que funda San Petersburgo es la capital de todo. Leningrado, algunos le dicen todavía, aunque no lo creas, algunos le dicen Leningrado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En la etapa soviética, Nikita Khrushchev, por un acuerdo que hacen, deja o permite la independencia ucraniana, la separación. Y eso en aquel momento no significaba lo mismo que significa ahora. Entonces, esa división ucraniana fue haciendo que tuvieran modificaciones en el lenguaje, que es el mismo, pero tienen muy pocas diferencias. Pero básicamente tuvo y sigue teniendo cada vez más una impronta pro-occidental y pro-europea, que llevó a su punto máximo en el contexto del 2014 de decir, bueno, nos aliamos con Estados Unidos y aparte vamos a ser aliados de la OTAN. Y ahí Putin dijo, señores, esa fue su línea roja, prendan velas que aquí vamos. No es ni siquiera, yo te digo Alejandro, una decisión que Putin pueda pensar a ver si la toma o no. Como líder del país más grande del mundo, hay protocolos ante esas cosas, ¿sí? Yo sé que hay que mostrarse como un presidente y hay todo, ¿no? Una cosa de personajes poderosos y los líderes mundiales y demás. Pero si te pones a pensar, o sea, es exactamente lo mismo que hubiera hecho Estados Unidos si Rusia hacía un acuerdo con México para poner una base nuclear en Chihuahua. Entonces, yo creo que la comparación con Mendoza es muy diferente porque no hay un poder central, vamos a decir, que haya estado oprimiendo a la provincia de Mendoza nunca.
como si Kiev ha estado oprimiendo con 15.000 muertos. O sea, es un genocidio. Yo hoy fui al cementerio y vi las tumbas, muchas de las cuales no tienen nombre porque les caen bombas encima. Anteayer, a 15 kilómetros de donde estoy ahora, se supone que en este momento, digamos, la única cosa que Putin, algunos analistas dicen, ¿no?, puede cuantificar militarmente hasta este momento es la liberación de Lugansk, el país donde yo estoy ahora. ¿Y por qué? Porque ya no quedaron más tropas, digamos, hombres armados en este país. En Donetsk, que es el país vecino, que los dos conforman el Donbass, ahí sí hay tropas ucranianas todavía y los combates son más fuertes allá. Pero como Ucrania en las últimas semanas adquirió los famosos misiles HIMARS de Estados Unidos, que tienen mucho mayor alcance, no solamente siguen bombardeando la frontera, que ahí también estuvimos en la ciudad de Popozna hace 3 días, sino que anteayer bombardearon una ciudad que está muy alejada de la frontera ucraniana, simplemente para decir, también podemos llegar hasta ahí. Si vos vieras esa ciudad, ¿viste? Esos puebluchos grandes como el interior de la provincia de Buenos Aires, con un ritmo lento, que no tiene ni una base militar, que no tiene ni una central de energía. Eso, por ejemplo, bueno, imagínate eso, o sea, estás en tu departamento y te cae un misil, y lógicamente la gente que estaba en ese departamento murió. Tuvieron que evacuar gran parte del edificio, son, digamos, esos edificios tipo monobloc de la etapa soviética, porque la gente sigue viviendo en esos edificios, ¿eh? Ojo que no hubo planes de vivienda después ucranianos que le dieran a la gente en la Ucrania capitalista, vamos a decir, otras viviendas. Hola compas, bueno, hoy estamos en los alrededores de la ciudad de Lugansk, a unos 25 kilómetros, en donde, bueno, en un lugar donde hace muchísimo tiempo no bombardeaban. Aquí estamos en una casa donde hace unas 48 horas cayó un misil de los que se conocen como HIMARS de los Estados Unidos, que tienen mayor alcance, y impactó en uno de estos típicos departamentos de la etapa soviética. Como ustedes podrán ver, acá está todavía la familia tratando de organizar un poco las cosas. Está el electricista, están tratando de salir porque ya la estructura del edificio no resiste más, así que están juntando sus cosas, como verán, para, bueno, ir a vivir a casa de algunos familiares. Un drama tremendo en un lugar de la República Popular de Lugansk, desde donde hace varios años no había bombardeos. Y poníamos en el Zócalo, ¿no?, Lugansk y Mendoza, porque hubo una corriente de pensar en la Argentina de independizar Mendoza. Y estamos hablando en el gobierno de Cambiemos, de independizar Mendoza. Ya vamos a estar ahora, en un ratito más, hablando con alguien desde Mendoza. Ahora, supongamos Mendoza en la Argentina se independiza. ¿De qué vive Mendoza? ¿Tiene la producción autosuficiente como para que su población viva? ¿De qué viven ellos ahora que se han independizado allá en Ucrania? Se lo preguntamos a Salgado de esta forma y nos respondió esto. Hay dos grandes, vamos a decir, bases industriales, que son la explotación del carbón. Según ellos tienen el carbón y las minas con mejor calidad de toda esta parte del mundo, es muy cotizado, y ahora sobre todo que Europa se está por quedar sin energía, guarda que no tengan que volver al carbón, cuidado con eso, pero imagínate lo que puede llegar a cotizar el carbón de un país chiquito independiente, que lo tienen preparado. Y lo otro, tienen una industria acerera también. Todo de la etapa rusa soviética, ¿eh? Sí. Es industria pesada, aunque no tienen, digamos, industria de manufacturera automotriz o algo así. Lo que tienen es la materia prima. La gente del campo, sobre todo, muy, muy humilde. Hemos estado dando unas vueltas por ahí. Con mucha dignidad, pero extremadamente rústicos, por decirlo así. E incluso el campo, por lo que uno va viendo, con cierta falta de tecnología, porque las tierras también son buenas,
y se siembra, es bastante parecido, incluso la floración, ahora que acá es verano, yo la veo muy parecido a la floración que uno ve en verano en provincia de Buenos Aires. Cardo negro, trébol, lotus, que es una plantita amarilla. A mí me recuerda mucho al tipo de floración que hay por allá, e incluso los árboles, ves tilos, álamos. Hay una cosa más allá de que esto no sea pampa y es como una serranía todo el tiempo. Pero se siembra girasol y maíz, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la gente acá, viste, tiene una fortaleza que a nosotros nos cuesta dimensionar. Por ahí tus antepasados sí lo conocen, pero acá, en esta zona, en la Primera Guerra Mundial resistieron contra los británicos. Hay 2 tanques británicos de la Primera Guerra Mundial, que son como una reliquia de la Primera Guerra Mundial, que los tienen acá en una plaza, uno al lado del otro. Hola compas, ¿cómo están? Acá seguimos en Lugansk, una tierra increíble que ha tenido tantas batallas que incluso nos encontramos, miren, con estas reliquias que le robaron a los británicos en la Primera Guerra Mundial. Los británicos trataron de llegar hasta acá y no solamente le robaron este tanque, sino que también se quedaron con este otro como muestra de la resistencia que hay en este lugar. Ese que pasa por ahí es Alexei, un compa de acá, y allá en el fondo un memorial con la llama eterna para todos los caídos en guerra vinculados a la etapa de la Unión Soviética. Soldados comunistas, podríamos decir de alguna manera. Entonces, en esta parte, una resistencia tremenda. En la Primera Guerra Mundial, aquí combatiendo contra los británicos. En la Segunda Guerra Mundial, resistiendo contra los nazis. Y ahora, una vez más, venciendo con la resistencia del Donbass, tanto en Lugansk como en Donetsk, contra el fascismo de Ucrania. Como trofeo de guerra. Y dicen, mirá, hasta acá llegaron los tanques británicos y acá los frenamos. Acá hubo una resistencia muy grande contra el avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estos pueblitos son como muy aguerridos, entonces tienen una impronta propia. Y vos pensás que para defender esto, murieron más de 25 millones de rusos, en lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria, ¿viste? Y a nosotros nos lo cuenta como la Segunda Guerra Mundial. De qué manera Rusia enfrentó al nazismo, si lo llegás a comparar con cualquier país europeo, incluso con el propio Estados Unidos. Alemania salió de Rusia herido de muerte. Y la verdad es que ya no le quedaba mucho resto. Esto último que decía Salgado se refiere a que a nosotros, aquí, Hollywood, nos ha presentado y nos sigue presentando series en Netflix donde, gracias a los norteamericanos, se liberó Europa. Los campos de concentración judíos fueron liberados por los norteamericanos. Mentira, mentira. Quien derrotó a Hitler, quien liberó los campos de concentración judíos fueron los rusos. Cuando llegaron los yanquis, ya la cosa estaba liquidada ya. Ya estaba casi prácticamente cerrado el poderío de Hitler. 25 millones de rusos, la vida de 25 millones de rusos costó liberar a Europa. Pero claro, después vino la cortina de hierro, el muro que separó Occidente de Oriente, y el mundo para este lado contó su historia, pero nunca escuchamos la otra campana. Hoy la estamos escuchando aquí en Informe Krivitsky. Ahora, Ucrania, ustedes se acuerdan de Chernobyl. Todo el mundo sabe de Chernobyl, los más jóvenes pueden ver las series en Netflix de Chernobyl, lo que sucedió. Bueno, hay varias centrales nucleares en ese lugar de conflicto. ¿Qué pasa si una de esas centrales nucleares vuela? ¿Qué pasaría? ¿Quién controla eso? Bueno, de eso hablamos con Salgado de esta forma. Digamos, un presidente como Zelensky ha empezado a romper ciertos códigos incluso de lo que puede ser un conflicto o una guerra. ¿En qué sentido? La semana pasada, hace 10 días, Ucrania bombardeó una especie de cárcel donde la Federación Rusa tenía prisioneros de guerra ucranianos. Y Ucrania los bombardeó a sus propios prisioneros, ¿sí?
Uno pensará, lo hicieron para que no le saquen información, le echaron la culpa a los rusos, pero como si vos vas a tener un prisionero de guerra y querés que muera, le vas a tirar un misil. O sea, le sacás el agua y se muere en 3 días. Entonces, es absurdo los planteamientos de Zelensky, y en relación a la planta nuclear, por eso lo digo, la planta nuclear está bajo resguardo ruso, ya desde hace varias semanas. El ejército ruso dejó operando la planta con técnicos civiles ucranianos para que no vaya a haber ningún problema. O sea, la gente que habitualmente trabajaba la planta nuclear son los mismos que están ahora. Por eso digo, no es una guerra, no es que Rusia esté buscando ucranianos para matarlos. Rusia está buscando el armamento que Estados Unidos le está dando a Ucrania para defender a su territorio. Y entonces, en ese contexto, Ucrania bombardea la central nuclear que está bajo resguardo ruso y sale Zelensky en un videíto como este, hablando con su teléfono, diciendo Rusia está bombardeando la central nuclear. Pero es obvio que Rusia no la va a bombardear si están ellos mismos controlándola. Entonces, un tipo como Zelensky, que no representa un movimiento político que tenga, digamos, una tradición dentro de Ucrania, sino que representa esos expresiones fascistas y neonazis que ya las hemos visto a través del batallón Azov, a través de la reivindicación de Stepan Bandera, que fue el líder ucraniano que apoyó a los nazis para atacar a Moscú. Ellos, cuando empezaron con todo este movimiento, estaban con las fotos de Stepan Bandera. Entonces acá se ve que ha sido pensado con tanta anticipación la posibilidad de esto que estamos viviendo en este momento, que hablar de Zelensky en realidad va careciendo de sentido porque no es un tipo que esté realmente en el poder. Hay una teatralización de la geopolítica que a veces incluso los analistas, caemos un poco en una trampa de ponernos a criticar a Zelensky, cuando en realidad es la cara visible de un proyecto mucho más complejo, que no solamente incluye al gobierno de los Estados Unidos, a la OTAN toda, sino también a las corporaciones. La industria armamentística, imagínate que se frota las manos con todo esto, estaban esperando desde hace mucho tiempo. Hay como una especie de desfiles y de muestras de nuevos armamentos de todos lados por mostrar quién tiene mayor capacidad bélica, y hay gente que sale muy beneficiada de todo esto. Y ya te voy a contar cómo termina esta entrevista, pero veamos un saludo de heridos de guerra para los argentinos. Míralo. Hola compas, ¿cómo están? Bueno, hoy en un día muy especial, el Ministerio de Salud de la República Popular de Lugansk nos abrió las puertas de uno de sus hospitales más importantes, donde, como ustedes ven aquí conmigo, hay una serie de muchachos, todos muy jóvenes, son todos civiles que han sido víctimas de los bombardeos ucranianos en los últimos meses. El ejército ucraniano ha puesto minas alrededor de las ciudades de donde viven cada uno de ellos. Y en este caso, como ven, la mayoría de ellos tienen problemas en sus piernas porque, bueno, les ha tocado pisar en uno de esos lugares donde el régimen de Kiev ha instalado este tipo de trampas. Así que desde aquí les damos mucha fuerza a ellos que nos han recibido y también nos quieren mandar un saludo muy especial desde aquí para la República Argentina. ¡Bravo, Argentina! Nada más. Saludaban los chicos. Quedó congelada después la imagen de golpe y no pude seguir con la entrevista. Primero Zoom, los rusos nos cortaron Zoom. Después los yanquis nos cortaron y nos dejaron congelados con Google Meet, donde estábamos haciendo esta entrevista. Los intereses de las guerras. Pero vos veías estos jóvenes y veías a Ucrania. Ucrania contrajo una deuda externa igual que la de Argentina, ahora.
porque en una guerra vos tenés que bancar la guerra, todas las armas, todos los misiles, todos los hombres a la guerra, y tenés que darle de comer a tu pueblo, y tu pueblo tiene que seguir funcionando. Eso tiene un costo cuando vos dejás de producir. Nosotros, ¿estamos en guerra? ¿Sí? Nosotros, en la Argentina, ¿tenemos guerra? ¿Tenemos una deuda externa igual que los ucranianos? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Porque los ucranianos lo ven en los misiles que caen, en las ambulancias, lo ven en todo lo que está sucediendo ahí. ¿Dónde está la plata en la Argentina? Ahora, ¿quiénes ganan con esta guerra? ¿Quiénes ganan? Hay algunos, y nos están contando la historia, de que la OTAN dejó sola a Zelensky, pobrecito, y a Ucrania, y no intervino. Mentira. Es una mentira. La OTAN está creciendo, ha sumado más países a la OTAN a partir de este conflicto. Por lo tanto, es más poderosa. Las corporaciones que hacen armas, que ganan millones, le vino como caído del cielo esta guerra. Están vendiendo armas a lo loco. Combustible, todos los combustibles. Acá tenemos problemas en Formosa del gasoil. Hoy no había nafta solamente premium en algunas estaciones de servicio. Y vos decís, ¿por qué eso? Por la guerra. Esto está pasando en todo el mundo. El tema del combustible, el valor de los alimentos. Esta guerra está provocando eso. Y quienes venden combustible, en el caso de Rusia, toda Europa se abastece del gas ruso. Ahora Rusia le corta. ¿Quiénes ganan con ese corte que Rusia le provoca a Europa? ¿Quiénes ganan? Usted dirá, y pierde Europa. Gana Estados Unidos, porque es Estados Unidos el nuevo jugador del gas, el que le está proveyendo de gas a los europeos. Gana Estados Unidos con las armas, gana Estados Unidos con el gas que le vende a los europeos. Gana Estados Unidos, indudablemente. Estados Unidos está renovando su hegemonía en el mundo. Cuando algunos creen que acá estamos yendo a un mundo multipolar, bueno, desde mi opinión, Estados Unidos está ganando. Estados Unidos se está fortaleciendo. ¿Quiénes pierden? Todos menos nuestros empresarios del campo en la Argentina. Todos pierden. Hay 45 países que han entrado en hambruna en el mundo fruto de esta guerra, declarado hambruna, fruto de esta guerra. Argentina tiene el 50% de la población con hambre, pero los ricos son más ricos gracias a esta guerra. Cuando podríamos aprovechar este conflicto internacional que está dando muchos dólares a unos pocos en la Argentina para distribuir la riqueza y poder sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Pero bueno, para eso hace falta una doctrina. Y la doctrina que enseñe que solamente hacemos medidas de gobierno para asegurar la distribución del ingreso y la justicia social. Para eso hay que ser justicialista, ¿no? Ahora, el pueblo ruso también está perdiendo en esto. Vos decís, Rusia avanza, sí, pero avanza con un montón de muertos que está dejando en el campo de batalla. Los pueblos del mundo están perdiendo, todos están perdiendo. Europa perdió el prestigio. Andan juntando en Alemania leña y carbón para bañarse, porque no tienen gas. ¿Sí? Y nosotros decíamos, nosotros acá en Formosa no tenemos gas. Bueno, ahora los rusos le cortaron el gas a los alemanes. Y otra gran víctima es la verdad, porque no se está contando la verdad, porque los medios no cuentan una parte de la verdad en todo caso, cuando mucho. Resulta que Zelensky,
y Ucrania, hasta antes de la guerra, Ucrania era el país, en los diarios, fíjense en Google, para atrás, en Google, hagan esta tarea, y especialmente los muchachos que son periodistas, hagan esta tarea, busquen Ucrania para atrás, y van a ver que era el país más corrupto de la tierra, y lo decían los medios que hoy dicen, pobrecita Ucrania, era el país más corrupto de la tierra, estaba en el número 1 de corrupción. Resulta que los medios que ahora hablan de pobrecita Ucrania culpaban de nazi, fascista, a los que apoyan a Zelensky. Bueno, ahora son las pobres víctimas de la resistencia ucraniana contra Putin. Te la cuentan así, se dieron vuelta de un día para el otro a favor de la guerra. Lógicamente, el mundo pierde con una guerra, estamos perdiendo. Ahora, nosotros los argentinos tenemos un sector que la está yendo muy bien gracias a la guerra, pero solamente a ellos. Lo que hay que hacer, y muchachos, los que tienen poder de llegar a las legislaturas, a los parlamentos, al presidente de la nación, al superministro, hay que distribuir la riqueza. Hay que distribuir la riqueza. Aprovechemos esta ocasión que nos da la historia mundial para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Hacemos una pausa y después de la pausa, hablando de pobreza, vamos a hablar de los jubilados.